Un feliz 15 de marzo de 2021. Un saludo para todos ustedes en esta semana que es crítica, clave, importante en términos de la economía estadounidense, por lo que toca a la reunión de 2 días de la Reserva Federal estadounidense y la expectativa de que se corrijan al alza, de que se revisen las perspectivas que tiene el Banco Central estadounidense en relación con el crecimiento económico. Y lo estamos diciendo porque ya llegó ese famoso paquete de 1,9 billones de dólares a ser ley, se está implementando los primeros cheques de alivio para familias, puede ser alivio o estímulo en función de dónde esté la finanza de la familia, y al final es un estímulo a la economía, ¿no? En vista de cómo están las cosas, pues ya empezaron a llegar este fin de semana. Pero esto es importante porque no solo el Banco Central estadounidense va a revisar sus números, este paquete masivo histórico de alivio, el tercero, por cierto, ha hecho que analistas en Nueva York, desde Goldman Sachs hasta otras casas de análisis, empiecen a hablar de un crecimiento que supera el 7% y en algunos casos estamos hablando de números que superan el crecimiento económico proyectado para China, que es la segunda mayor economía del planeta. Vamos a hablar de todo ello y hemos hablado de estos temas en el pasado y por eso es que queremos y lo invitamos esta mañana al profesor Antonio Sarabia, el profesor, por supuesto, de Economía en Mercer University y, bueno, de la Escuela de Negocios Stenson Harvard de esta Universidad de Mercer. ¿Cómo estás, profesor? Tanto tiempo. Muchas gracias, Gaby. Un placer como siempre. Igualmente, pues apuesto que tú no eras de los que imaginaba que iba a pasar tal cual esa factura de 1,9 billones de dólares en el Congreso, pero ya es ley. Es ley y fíjate que ha causado algo de volatilidad en los mercados y tú te has puesto a ver lo que ha pasado la semana pasada y hace unos 10 días, ¿no? Hemos tenido mucha volatilidad y lo que está pasando es que cuando tú inyectas tanto dinero en la economía, estamos hablando del 10% del PIB de Estados Unidos, pues entonces obviamente que la gente va a tener billete, va a tener cash en su poder y va a poder ir a hacer compras. Esto va a estimular la demanda. Entonces, muchas compañías y el mercado está reaccionando positivamente. Pero por el otro lado, hay estas alertas, estas luces rojas de que probablemente podamos ver un poco de inflación. Entonces hay gente que se asusta y dice, bueno, si viene la inflación, si empiezan a subir los precios, la Reserva Federal va a tener que agarrar las riendas otra vez, va a tener que subir la tasa de interés y esto va a hacer que pues no sea tan conveniente invertir en el mercado bursátil, ¿no? Entonces, esto ha generado una volatilidad interesante. Vamos a ver cómo se calman los mercados esta semana. Lo que dices es muy importante. Goldman Sachs está pronosticando un 7% de crecimiento para el 2021. Morgan Stanley está al 7.3, 7.5. No sé si llegue a ser más alta que la economía, que el crecimiento de la economía china, porque eso está proyectado más o menos al 8%, pero realmente un 7%, Gabriela, para Estados Unidos es un numerazo, es un número muy grande. Acuérdate que nosotros en Estados Unidos crecemos alrededor del 2%, es digamos la norma, entonces un 7% es un numerazo. Bueno, pero tampoco es de extrañar si le metiste 2 trillones en inglés a la economía, ¿no? Y si me permites agregar, y te contrajiste de la manera que te contrajiste, aunque en el caso de Estados Unidos no fue tan continuo y fue una contracción brutal de más del 30%, me recuerdo tercer trimestre, segundo trimestre, ya no recuerdo bien, profesor. Sí, sí, fue como el segundo trimestre. Hemos perdido alrededor, como tú dices, entre el 20 y el 30%, más o menos unos 4.8 trillones de dólares en inglés. Y fíjate la coincidencia, porque esto es muy interesante. Si tú sumas los 3 paquetes del gobierno, acuérdate que fueron 2.2 trillones en marzo, después fueron 900 billones, te estoy hablando siempre en inglés, en diciembre, y ahora son 1.9. Si tú sumas es exactamente 4.8 trillones. Es más o menos lo que perdió la economía. Entonces, esto es muy interesante porque la economía real ha perdido 4.8 trillones y nosotros, bueno, el gobierno está volviendo la economía a donde estaba, pero a punta de déficit, ¿no es cierto? Porque todo esto va a ser en algún momento pagado. Te doy un dato, este es muy interesante. Si el gobierno hubiera dividido los 4.8 trillones en la suma de los 3 paquetes, imagínate que los divide entre el 80% de las familias de Estados Unidos, el 80% más pobre, ponele, ¿no?
Si dividimos 4.8 trillones entre el 80% de todas las familias, cada familia hubiera recibido alrededor de $50,000 en un cheque. Es decir, hubiéramos acabado completamente con la pobreza, lo cual es muy interesante para ponerlo en perspectiva, ¿no? ¿Qué te deja este ejemplo que nos acabas de decir y qué quieres ilustrar a cabalidad con este punto que acabas de hacer? Lo que quiero hacer, básicamente, Gaby, es decir, mira, esto es un paquete enorme, esto es una cosa realmente grande. Hemos gastado 20%, cuando corriges por inflación, 20% más de lo que Estados Unidos gastó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ponerlo en perspectiva, si divides todo esto entre el 80% de las familias, cada una $50,000, hubiera sido el primer país del mundo en acabar con la pobreza, no solamente con la pobreza, es decir, esta gente hubiera pasado a la clase media, ¿no? Con $50,000. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y aquí lo que yo siempre vuelvo y hablamos contigo, Gabriela, ¿quién va a pagar la factura? ¿No? Porque esta va a ser una factura muy grande. ¿De dónde vamos a sacar la plata? El presidente Biden y los demócratas han insistido en que esto lo va a pagar las corporaciones, los van a pagar los ricos, pero hay que siempre acordarse que los ricos y las corporaciones no pagan impuestos. Lo que ellos hacen es recolectan impuestos de nosotros a través de incrementarnos los precios de los productos, y al final entonces va a ser la clase media, vamos a ser nosotros los que nos vamos a pagar el propio rescate, ¿no? Ok, bajo esa premisa entonces, profesor, que además te cuento que el Business Roundtable ya dijo, nosotros no vamos a andar a favor de este masivo aumento de impuestos que quiere Joe Biden, aun cuando de lo que se está hablando o de lo que Biden hablaba era pues de un nivel que está muy cerca de lo que el presidente Trump estaba haciendo, es decir, que no estaríamos subiendo más allá del 30% como estaba el impuesto, ay Dios mío, me estoy olvidando, me estoy haciendo bolas, el impuesto a las corporaciones, pues, ¿no? Sí, sí. Y eso quizá algunas corporaciones sentirán alivio. Preguntarte, profesor, antes de que hablemos del tema de los impuestos, porque es muy importante y también tocaste el tema de la inflación, preguntarte, esto que acaba de hacer el gobierno, cuando estamos hablando de las preocupaciones por la inflación, también estamos diciendo, con este paquete estamos iniciando un nuevo ciclo económico. ¿Qué pasa con esos ciclos económicos en la historia de la economía estadounidense? Porque nos están diciendo que como esto es masivo, pero también la pandemia cambió muchas cosas de aquí para siempre, pues entonces, ¿qué significa este tema de los ciclos? Porque ¿cuánto va a durar esta fiesta con este dinerito? Sí, es una gran pregunta, es muy difícil pronosticarlo. Lo que nosotros tenemos en los ciclos económicos, acuérdate, la economía va expandiéndose, se llega al punto máximo y después empieza a bajar la recesión y así van los ciclos, ¿no es cierto? Bueno, cuando tú inyectas 1.9 trillones y lo sumas a todo lo que ha sido inyectado el año pasado, pues sí, vas a tener un incremento en la demanda, eso va a hacer que el producto se expanda, estamos hablando del 7% si le creemos a Goldman Sachs, pero el peligro siempre en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo es la inflación, que se nos sobrecaliente la economía, que la Reserva Federal tenga que agarrar las riendas, subir la tasa de interés y en ese momento empezamos a ver el declive, el fin del ciclo expansivo y entramos otra vez al ciclo recesivo, ¿no? Una de las cosas que a mí me preocupa, fíjate, Gabriela, si tú te acuerdas la burbuja inmobiliaria que tuvimos a partir del 2001, fue precisamente fundada en la base fundamental, digamos, de que la tasa de interés era muy baja, que la Reserva Federal había bajado la tasa de interés a 0%, es decir, en términos reales era negativa, a ti te regalaban plata si te ibas a prestar al banco, y eso le puso gasolina a la compra y venta de bienes raíces y así llegamos a tener esa inflación en la burbuja inmobiliaria, ¿no? Bueno, si tú te fijas, lo que está pasando ahora es muy parecido. La gente, ayer me decía un amigo que había puesto su casa a la venta y había recibido 25 ofertas aquí en Atlanta, Gabriela, 25 ofertas, todas por arriba del precio que él estaba pidiendo.
Y uno empieza a ver cómo se está moviendo el mercado inmobiliario y estás viendo que ya tienes ese efecto de burbuja precisamente otra vez porque las tasas de interés son tan bajas. La inflación yo creo que se está mostrando, si no a nivel de bienes en el supermercado, se está mostrando en el mercado de bienes raíces, se está mostrando también en el mercado bursátil. Entonces, puedes llegar a tener una inflación y es lo que algunos economistas están preocupados. Eso es lo que genera volatilidad en el mercado bursátil, porque en algún momento la Reserva Federal va a tener que aplicar los frenos, porque la inflación se puede disparar y en ese momento vamos a entrar al ciclo recesivo, ¿no? Entonces, los ciclos estos vienen dados mucho por los efectos de política del gobierno y entonces hay que tener mucho cuidado. La fiesta en algún momento, como tú dices, se va a terminar. Hay quienes dicen, señores, esto es solo percepción, tú sabes mucho de esto, y yo te digo lo que yo escucho. Hay quienes dicen, esto es solo percepción, no va a ser realidad. Y si va a ser un golpecito de inflación, va a ser por corto plazo. Y todo el año, o al menos la mitad del año, vamos a estar hablando de esto, eso no es, ¿no? Esta conversación no se va a determinar mañana ni cuando termine la reunión de la Fed esta semana. Y eso, obviamente, lo que nos está diciendo también es que el dinero va a estar entrando y saliendo, como lo estamos viendo, al mercado, al accionario, al sector tecnológico. Solo para que tengan un dato, y lo repetimos aquí desde hace ya 2 semanas, la tasa del bono a 10 años ya está por arriba del 1,6%, que es el nivel que se esperaba que estuviera en todo este año, en 2021. Y las tasas de interés hipotecarias también ya están reflejando ese aumento en esas tasas de largo plazo, profesor. Yo te quiero preguntar, no hemos hablado nunca de esto tú y yo, y no lo he tocado acá. Hay mucha preocupación también de que este masivo paquete de alivio esté inyectándole dinero a negocios que realmente van a morir y que puede ser dinero desperdiciado. Y ahora que me estás hablando de este tema de la burbuja, pues a mí lo que me preocupa es que haya mucha gente o que haya negocios o empresarios que pues van a tener que sucumbir en cerrar su negocio y que entonces tengas digamos, otro de los ingredientes de aquellos tiempos de esa crisis inmobiliaria, porque hay gente que realmente, aunque quisiera que su negocio sobreviva, pues no va a poder, o que quisiera seguir pagando la hipoteca, no va a poder porque no tiene empleo. Tú me dices la circunstancia. ¿Es esta una preocupación para ti? Es una muy buena pregunta. Esa es, yo diría, la preocupación, ¿no? Porque no solamente se trata del monto que tú le vayas a inyectar a la economía, sino dónde se la vayas a inyectar, ¿no es cierto? Mira, de los 1,9 trillones en inglés que el presidente, que el gobierno aprobó, solamente 850 billones están destinados a pelear el COVID, es decir, la pandemia. El resto es gasto del gobierno siguiendo la agenda que obviamente le prometió a sus constituyentes durante la campaña, ¿no? Entonces, hay gasto en educación, hay gasto en puentes, hay gasto en infraestructura, hay gasto en un montón de cosas que no están necesariamente directamente relacionadas al COVID. Entonces, aquí tu pregunta es completamente pertinente. Le podemos estar inyectando cosas a negocios, empresas, compañías, industrias, que dados los cambios que hemos experimentado en el último año, en los últimos años, no tienen esa posibilidad real de seguir existiendo y produciendo un producto que convenza a los consumidores y que probablemente deberíamos dejar que esas industrias, yo sé que esto suena mal, pero deberíamos dejar que esas industrias se liquiden para usar esos recursos que son escasos en otras ideas que probablemente tengan un mayor retorno, ¿no? Entonces, cuando tú alimentas estas empresas, estas industrias que no tienen esa proyección de largo plazo, estás creando estas empresas zombies, ¿no? Que siguen viviendo, pero siguen sobreviviendo cuando probablemente lo mejor era usar esos recursos para otras cosas. Yo creo que has dado en el clavo, esa es la pregunta del millón. Qué importante además, profesor, gracias que lo describes tú, porque además decimos 2020 el año de la pandemia, 2021 debería ser el año en el que se invierte en la recuperación, pero también puede ser el riesgo del evento crediticio para negocios, para países, mira América Latina, no te lo tengo yo que decir a ti. Profesor, terminemos esta conversación con el tema de los impuestos. ¿Cómo pagamos? ¿Alcanza con lo que propone el presidente para pagar por esto más de 4 billones, porque no nada más es el de ahora, es de los del año pasado, Sí. o alcanza con lo que vamos a crecer para generar, o sea, ¿alcanza?
Si yo, el otro día yo ponía en Twitter, si yo tuviera como se dice en Estados Unidos, if I had a penny, ¿no? Si tuviera un centavito por cada vez que los políticos dicen, oh, mis programas de gasto se van a pagar por sí solos, ¿no? Porque siempre es la idea, vamos a inflar la demanda agregada, eso va a generar que se incremente el producto, al final todos van a tener más ingresos, van a pagar más impuestos y se va a pagar solo, ¿no? Bueno, venimos con esa historia hace cuánto, 20, 30 años, diciendo que todo el gasto se va a pagar solo, y a estas alturas ya estamos con una deuda que es el 130% del producto. Difícil que se vaya a pagar solo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Déjame darte un dato para que veas cuán grande es esta factura, ¿no? El presidente Biden y los demócratas dicen que los ricos y las corporaciones van a soportar la mayor parte de este gasto. Bueno, fíjate, el 2019, el 1% más rico de este país ganó o generó una riqueza de alrededor de 2.5 billones en español, 2.5 trillones en inglés, y pagó 30% de esto en impuestos, ¿no? Esos son como 750 billones en inglés. Si tú le doblas, imagínate lo que te estoy diciendo, le doblas el impuesto a este 1% más rico, ni siquiera llegas a pagar la mitad del paquete de 1.9 trillones de Biden. Entonces, va a ser muy difícil, es imposible, yo no les creo que solamente los ricos y las corporaciones vayan a pagar. Como te dije antes, cuando eso sucede, cuando le incrementas los impuestos a ellos, típicamente nos lo transfieren a nosotros en términos de mayor precio o simplemente dicen, bueno, con estos impuestos me voy de Estados Unidos y eso lo hemos visto muchísimo, que las compañías se van. Por eso el presidente Trump redujo los impuestos corporativos a 21% para que no se vayan, pero se pueden ir y entonces nosotros pagamos no solamente en términos de mayores precios, sino también en términos de menor trabajo, ¿no? De menor empleo. De menores ingresos. Qué bueno que dice el presidente Sarabia, porque sí, desde hace cuánto tiempo tenemos hablando de estos temas y que nos prometen que y vivieron felices para siempre, pues no es tal. Exacto. Por eso están los expertos como tú, profesor Sarabia. Algo con lo que quiera cerrar de mi parte, realmente este es un tema apasionante, interesante, que a todos nos debería preocupar por lo que representa para futuros impuestos, futuras cargas, futura posibilidad de un Estado de darnos lo que nos promete en términos hasta de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo que tú quieras agregar, profesor Sarabia? Bueno, no, yo creo que hay que seguir monitoreando cómo va la situación en el cortísimo plazo. A mí me interesa mucho ver qué va a pasar esta semana con los mercados, a ver si esa volatilidad empieza a calmarse un poco. En el mediano plazo, quiero ver qué pasa con la nueva propuesta sobre infraestructura. Me imagino que estás obviamente bien informada sobre esto. Hay un paquete de 2 trillones en inglés, otra vez casi lo mismo del 1.2 trillones que va a ir ahora a infraestructura. Entonces, hay que seguir monitoreando esto porque esto ya empieza a ser 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a ver qué dice la Reserva Federal, ¿no? Y cuando diga, te vamos a consultar, lo mismo que cuando hablemos de esa cifra redondeada de parte del presidente Biden en relación con esta otra fase, como él le llama, de la lucha contra la pandemia, que incluye ahora también este plan de infraestructura. Profesor Sarabia, qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Muchísimas gracias.